Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 16 de mayo, salieron Milei y Caputo a decir que el dólar no está atrasado, es decir, que no es necesario devaluar. Mucha preocupación en las últimas horas en el gobierno por salir a aclarar que no hay atraso cambiario. Atención con la utilización de la capacidad instalada de la industria que ya está en los niveles de la pandemia. Y en Santa Fe ya son 10.000 los trabajadores suspendidos, temen por la ola de despidos, hay protestas en Changomás. Los despidos en supermercados que ya contábamos ayer. Habló el mudo Pose en el Senado, dejó algunos títulos ahí. Y el gobierno parece que arregla la crisis universitaria, pero solo con la UBA. Y el resto de las universidades, mucha suerte. Empezamos a repasar todo eso mientras le ponen un me gusta, van dejando un comentario. Dólar hoy, Milei y Caputo salieron a decir que el dólar no está atrasado. Es decir, que no es necesario volver a devaluar. Es decir, que no es necesario arruinar de vuelta los ingresos de las mayorías. Es como un poco cuando los dirigentes en el fútbol salen a ratificar la confianza en el técnico. Vos sabés que cuando eso pasa es porque el técnico está en el horno. No, ratificamos la confianza, el técnico tiene todo el respaldo para trabajar. Y decir, qué poco le queda, qué poco le queda. Bueno, lo que le está pasando al gobierno es lo que pasa siempre que un gobierno no tiene dólares. Depende de los sectores agroexportadores, que no quieren en este momento liquidar. De hecho, es récord la venta de silobolsas en el centro del país, porque quieren un dólar más caro, quieren exportar más caro. Desde esos sectores y algunos economistas liberales en las últimas horas, en los últimos días, salieron a decir que el gobierno mantiene un dólar virtualmente planchado y que está perdiendo velozmente la competitividad que había ganado con la mega devaluación de más de 100 puntos que anunció Tota Caputo en diciembre. Milei dice que todos se equivocan menos él, que son unos chantas los que sostienen lo contrario, y prometió desterrar la idea de que existe un atraso cambiario. Defendió el ajuste, dijo que está cada vez más cerca de levantar el cepo. Eso significa que tiene en su lenguaje los dólares necesarios para levantar el cepo, a lo que los empresarios y los agroexportadores le dicen, bueno, dale, levanta el cepo y fíjate, a ver si no hay atraso cambiario o no. Milei volvió a insistir con que hizo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, reivindicó la licuadora permanente, es decir, la inflación comiéndose los ingresos y los ahorros, elogió a Caputo, lo llamó chanchito de yeso, esto es real, dijo que es un chanchito de yeso porque para sacarle un mango hay que romperlo todo. En modo stand-up otra vez y el show de las burlitas, Milei ayer ante el Círculo Rojo. A ver. Este fiscal no más grande de la historia argentina, sino de la historia de la humanidad. Es decir, cosa que lo reconocen en todo el mundo, menos acá. Porque la calidad del ajuste no es óptima. Le voy a decir algo. No, porque tiene mucho de licuadora y poco de... y tiene tijerita. Yo le digo, digamos, o sea, primero, digamos, hemos recortado la obra pública, el hicimos cero, recortamos las transferencias discrecionales, no paramos de cortar choreos, digamos, llevamos la estructura del Estado a la mitad. No, pero es tijerita. ¿Qué tijerita? Estamos, digamos, recomponiendo tarifas, pero es tijerita. Los que decían que encima no se podía ajustar más que un punto. Y después les digo algo. Cuando la licuadora se convierte en permanente, es motosierra también. Es decir, digamos, a Toto, digamos, lo voy a llamar chanchito de yeso. Para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Y es un irrompible. Y les voy a decir algo más. Si alguien lo quiere romper antes, me va a tener que romper a mí. Porque yo no voy a entregar el resultado fiscal. Fuerte respaldo ahí, de vuelta al técnico, ¿no? Los dirigentes y el técnico. Fuerte respaldo de Milei a Toto Caputo en un momento en el que hay ruido, ¿no? Y la semana pasada hubo rumores. Lo están operando, obviamente, a Caputo desde algunos sectores con su salida del gobierno. Y también hay diferencias internas, hay fuertes internas en el gobierno que ponen a Caputo en un lugar de expectativa, ¿no? Como siempre sucede también, además, con los ministros de Economía. Es uno de los laburos que se vio en la Argentina, históricamente, a riesgo de una patada en el orto todo el tiempo, según las cosas que sucedan. Bueno, el show de las burlitas y el stand-up de Milei fue en el Hotel Alvear, ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el CICIP. Ahí estaba el VIP,
¿no? El VIP del Círculo Rojo en la Argentina, estaba su ex jefe, Eduardo Urnequian, a quien ahora vamos a escuchar, los presidentes del Grupo de los Seis, entre ellos Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina, Adelmo Gavi, de la Bolsa de Comercio, Mario Greenman, de la Cámara de Comercio, Gustavo Weiss, de la Construcción, y Javier Bolsico, de los Bancos Nacionales de ADEVA. Es decir, estaba ahí justamente parte del sector que le está diciendo de alguna forma a Milei, che, me parece que el dólar te quedó atrasado. Y fue central en el discurso de Milei explicar por qué para él no hay atraso cambiario. Llevó gran parte de su discurso, varias veces durante su intervención se refirió a los chantas que sostienen lo contrario. Porque es tan obvio lo que voy a contar, que la verdad que la próxima vez que les venga un economista y le diga que hay atraso cambiario, se le va a tener que caer la cara de vergüenza. O por lo menos, si no escucho esta charla, a ustedes se le van a matar de la risa la cara y sabe que le está robando la plata. Una forma, digamos, de ver el problema de si el tipo de cambio está atrasado o no, es hacer un modelo con transables y no transables. Entonces, el tipo de cambio real, si ustedes quieren, viene dado por el precio de los transables sobre el precio de los no transables. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen política fiscal activa y como consumen transables, lo que van a hacer es que el precio de los bienes no transables, entonces el precio de los no transables va a estar subiendo y ustedes ahí lo que van a estar generando es una apreciación cambiaria. No, ese vendría a ser el caso. La realidad... Ahí está entonces Milei tratando de explicar los transables, no los transables, no sé si les quedó claro o no, pero en definitiva lo que está diciendo es, a cualquiera que diga que hay atraso cambiario, ríansele en la cara. Son unos chantas, les están robando la plata. Evidentemente hay mucha preocupación en aclarar que no hay atraso cambiario. ¿Y por qué es importante esta discusión que parece más abstracta para nosotros? Porque ante esas presiones devaluatorias, si hay o no atraso cambiario, es si hay o no devaluación. Y por lo tanto, si hay o no de vuelta, disparada de precios, pérdida de poder adquisitivo, incluso peor a la que ya tuvimos, etcétera, ¿no? Y una escalada de vuelta inflacionaria y por lo tanto, bueno, otra vez nuestros ingresos reventados. Pero no fue solo Milei ayer el que se ocupó especialmente de aclarar que no hay atraso. Más tarde en La Nación Más habló Luis Caputo, también explicó por qué cree él que el dólar no está barato. A ver. Quedó claro, el presidente viene luchando contra todos los economistas que dicen no la ven. No hay atraso cambiario. No hay atraso cambiario, no la ven. Yo vi una conferencia de Ricardo Arriazu que también convalidaba un poco esta idea de que no hay atraso cambiario, sino lo que hay es un costo impositivo, un costo de regulaciones en la Argentina que encarece casi todo. Está bien, no hay atraso cambiario. ¿Y entonces la Argentina se vuelve cara? ¿Cómo bajamos el costo de la Argentina? Es natural eso también, Pablo. O sea, esto es lo que pasa normalmente. Cuando la situación económica es muy mala, como era hasta hace 5 meses, el tipo de cambio, el precio del tipo de cambio refleja eso. El dólar se pone muy caro y los bienes se ponen muy baratos en términos de dólares. Cuando la situación se arregla, típicamente pasa lo contrario. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que está pasando ahora es absolutamente normal. Lo que es un poco impactante o desconcertante es que esto pasó en un plazo de tiempo muy corto. Entonces, hace 4 meses la gente... Yo lo vi en Mendoza. En Mendoza la gente... Venían los chilenos, cruzaban la cordillera a comprar en la Argentina y ahora es a la inversa, claro. En muy poquito tiempo. Pasó muy poco tiempo, entonces parece como desconcertante, pero en realidad es la consecuencia de haber hecho los deberes. De vuelta, la sorpresa no es lo que está pasando a nivel macroeconómico, sino la sorpresa es que se hayan hecho los deberes. Esto es lo que no se bueno, hasta hace 5 meses todo funcionaba pésimo y ahora todo funciona bárbaro. Básicamente claro. lo que está diciendo Caputo. Y al mismo tiempo también, ahí nos detenemos en la discusión sobre el dólar, sobre la que ahora vamos a seguir. Pero después también, yendo a la vida cotidiana de las personas, responsabilizó de la recesión a quienes mantienen los precios con las expectativas de diciembre. Es decir, la recesión es culpa de los empresarios que mantienen las cosas caras, luego de la evaluación de Caputo, claro, no de el plan económico
de Milei y Caputo. No que secaron a la Argentina de pesos, básicamente, y No. nadie puede comprar nada. No, y bueno, y dice que si los empresarios bajan los precios, la economía se recuperaría más rápido. Todo depende de los empresarios, de la buena voluntad de los empresarios. Ah, bueno, entonces depende de ellos. Un poco Tienen depende. que bajar los precios. Claro. Es re Kicillof eso. Hay algo de eso. Sobre la recuperación y cuándo la gente va a sentir en sus ingresos esa famosa recuperación, dice Caputo que en realidad los ingresos reales ya están creciendo. Ustedes por ahí no se dan cuenta, pero Bueno. ya están creciendo. Escuchá. Ministro, por lo tanto, la recuperación, ¿sí? Le digo, baja la inflación, está en un dígito, mayo viene dando también, la inflación núcleo está a la baja. La gente, ¿cuándo lo va a terminar de ver en su poder adquisitivo? El jubilado y el trabajador. El asalariado, el jubilado. Bueno, mira, o sea, los ingresos reales ya están creciendo, ¿no? O sea, Ahí está, jubilaciones listo. dejaron de caer. Ya está, las jubilaciones dejaron de creer y ahora están creciendo. Ustedes lo notan, ¿no? Sí. Se darán cuenta, es bastante obvio. Es bastante evidente que los ingresos se están recuperando fuertemente. Bueno, uno de los protagonistas, una perlita, uno de los protagonistas de ese VIP de empresarios en el Hotel Alvear fue Eduardo Ernequian, el ex jefe de Milei, que le dijo a Lautaro Maislin, luego de que el presidente les pidiera que pongan las bolas y que inviertan, bueno, Ernequian también le dijo a Milei que ponga las bolas y que dirija el país. A ver. Javier Milei en el Yao Yao le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija el país. Que se pongan las bolas y que dirija el país el presidente. Que me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero no, che, carajo, me Eduardo, importa. ¿qué piensa de la Ya vi qué carajo me importa. Dice. opa. Ya más allá de todo. Sí, es lo bueno que tiene ser viejo y muy millonario. Sí. Que te Está chupa un como- huevo todo. Está como yo borrando fotos, le chupa un huevo todo. ya, Chupa un ¿no? huevo, ¿qué carajo me importa? Dijo Ernequian, que me escuche. Puesto menor le faltó decir, ¿no? Sí. De alguna forma. Bueno, Milei en el Hotel Alvear había iniciado su discurso con fuertes cuestionamientos a los economistas y a la fatal arrogancia, dice él, que les adjudicó a los especialistas que plantearon la existencia de un atraso cambiario. Apuntó contra los economistas, sus colegas de profesión, que cuestionan el valor del dólar y les dijo que hacen análisis berretas, que son todos unos chantas. Bueno, para Milei siempre el que no dice lo mismo que él es un chanto, un pelotudo, bueno, Sí. lo que se te ocurra. Uno de los economistas del sistema que salió a agitar la idea de un dólar barato fue Miguel Ángel Broda. Muchos lo recordarán, muchos otros tal vez no, pero son de esos que cuando hablan hay un ruidito en el sistema, algo pasa, o hablan porque ese ruido ya existe de antes. Claro. Propuso volver a un dólar Kirchner, dijo Broda, es una especie de paridad cambiaria similar a la que hubo entre 2003 y 2007, es decir, dijo también que hoy el dólar debería estar a 1.500. Es una devaluación importante la que está pidiendo un sector entonces del sistema. Esto fue con Novarecio en La Nación Más. Mire, no debería estar, no deberíamos mantener el ajuste del dólar 2% por mes. Para que usted tenga una idea, aún con la baja de la tasa de inflación, que va a seguir en mayo y junio, sobre todo si se demoran, infelizmente, los ajustes de las tarifas. Mire, nosotros vamos a tener en octubre el mismo tipo de cambio real que tuvimos el día 12 de diciembre, que devaluamos 118%. O sea, nos comimos 118. todo. En octubre al 2 nos comemos, estamos... Wow. Y claramente esto no es, en las condiciones actuales, lo mejor para Argentina. Ahora, por ejemplo, hay muy buenos economistas que dicen, bueno, tenemos que tener el dólar que tuvo Néstor Kirchner del 2003 al 2007. Eso es 1.500 pesos de hoy. 1.500 pesos. Hoy el oficial está cerca de 1.000 y Sí. pico el blue, o sea, es una evaluación de 500 mangos. Claro, lo que claro, está pidiendo. Esto no es un análisis, es lo que quiero que entiendan y por eso pongo a Broda y por eso las respuestas de Milei. No son análisis, son presiones. Claro, pedidos. Son sí. pedidos. Che, tenés que devaluar. Bueno, otro de los economistas que salió ayer a criticar a Milei y su gobierno fue Carlos Melconian, otro de los viejos economistas liberales. Dijo que estamos en la caída más profunda de los últimos 20 años, equivalente a la del 2001. Upa. Y habla sobre esa discusión de qué tan prolongada es la caída y la supuesta recuperación en B corta, recuperación en L o como sea. A ver. Esta caída está esta caída ya está determinada que es de las más profundas de los últimos 20 años. Es equivalente ya, te digo, coquetea con el 2001-2002, donde hubo un corralito
y una fuga de capitales fenomenal, o sea, es profunda. Lo que estamos discutiendo, lo que va a empezar a discutirse en la ansiedad, anotalo porque esto va a venir, por supuesto los de Boca van a decir una cosa, cambiar de canal y los de River van a estar diciendo otra. Pero... por supuesto, eso va a pasar. Lo que vamos a discutir es si está en 4 trimestres, en 6 trimestres o en 8 trimestres. Es decir, profunda es, tenemos que ver cuán larga. Ahí viene si es de corta, sería profunda y corta, si es U, que sería profunda y larga, si es L, que es la peor de todas, que es profunda y ni siquiera rebotar. Todo eso va a venir en simultaneidad con la demanda salarial, en simultaneidad con seguir poniéndole la lupa a la caída de la tasa de inflación, en simultaneidad con ver que no te atrasas con los precios relativos. Por eso los programas tienen que ser integrales. Bueno, ahí está, Carlos Melconian. Esa es un poco la discusión que se está dando en el sistema entre los economistas, entre los factores de poder, entre el gobierno, las presiones evaluatorias, qué responde el gobierno y la expectativa, ahí que queda, de qué tan profunda y larga va a ser la crisis que nos atraviesa, ¿no? Por si quedó... Casi porno, ¿no? Fue raro, ¿no? En un momento profunda y corta, profunda y larga. Sí, se puso medio... Extraño, sí. ¡Ay! Sí, no lo quiero saber tan explícitamente, señor Melconian. Déjame que la sientas. Bueno, ¿qué genera todo esto? Atención a este dato del impacto que ya sufre el sector privado y las industrias por la recesión. La utilización de la capacidad instalada de la industria es igual hoy a la de la pandemia. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en marzo en 53,4%, es decir, esto significa que la mitad de las máquinas están apagadas. Se trata de niveles alarmantes, muestra el freno impactante de la economía, brutal, rápido, ¿no? El impacto de la recesión, un nivel idéntico al que se registró en los primeros meses de la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Parate total, todos guardados en las casas, no había producción. La capacidad instalada, para terminar de entender, significa industrias que cuentan con máquinas que no están utilizando. Exactamente. Es de la capacidad que tiene de producir una industria. ¿A cuánto la está utilizando? Bueno, al 53%. Pero además el mismo número que tenías en los primeros meses de la pandemia. Y sin pandemia ahora, aclaro por las dudas, ¿no? No estamos todos laburando, todo y demás. Esto permite básicamente observar el impacto brutal que están teniendo las políticas de ajuste de Milei para el mercado interno, por lo tanto para el consumo, por lo tanto para la producción, por lo tanto para la inversión y el mercado laboral. Todo tiene que ver con un proceso de, como dice ahí Melconian, de una crisis profunda y larga. Y profunda, sí, ¿no? Y gruesa. Muy grandota, que se bambolea sobre la cara de los argentinos. El sector manufacturero es una de las grandes víctimas del modelo económico de Milei y en los primeros meses está recibiendo estos impactos de la crisis y todo indica que va a seguir, ¿no? El tema es cuánto tiempo, ahí está la discusión. Claro. Si es en B corta, si es en U, si es en L. La crisis es brutal, la caída es tremenda. El tema es por cuánto tiempo se sostiene esa crisis y por lo tanto, la caída del consumo al mercado interno desploma las ventas de las empresas y por otro lado la apertura a las importaciones empieza a generar competencia con los productos locales. ¿Qué está generando eso? ¿Qué genera ese combo de recesión, pérdida de los ingresos, caída del consumo interno? Despidos. Claro. Los despidos en Changomás que venimos contando, en Asindar, en PepsiCo, en General Motors, en FATE, todos los despidos que venimos contando en los últimos días, muestran un creciente proceso de destrucción del empleo registrado. Ya hay datos del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, que habla de 100.000 empleos registrados destruidos solo en el primer trimestre del año, en el arranque de la recesión. Registrados. Registrados. Están en blanco. Sí, estamos hablando de empleos registrados. Todo esto a partir de datos oficiales de la encuesta de indicadores laborales de la Secretaría de Trabajo vinculado al CIPA, la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, que básicamente lo que lo que es actualiza mes a mes cuántos aportes hay, por lo tanto cuántos trabajadores registrados hay. Claro. Dice el CEPA, 100.000 empleos registrados menos en el primer trimestre de este año, producto de la crisis. Los sectores de actividad que mayor pérdida de empleo sufrieron fueron construcción, obviamente primero por el parate total de la obra pública, pero después luego el impacto que tiene también en el sector privado, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y la industria, fundamentalmente. Pero en los primeros 3 meses, claramente el sector más afectado fue construcción. El tema es lo que eso empieza a generar en el resto de las industrias. Pues vos parás la construcción, por lo tanto parás
todas las otras industrias que alimentan la construcción. Y eso ya está pasando. Bueno, con la asunción del nuevo gobierno se profundizó una tendencia que ya venía de todas formas, según señala el mismo informe, con hasta agosto de 2023, 37 meses de crecimiento sostenido del empleo registrado privado, que se vieron interrumpidos en septiembre del año pasado en contexto de la incertidumbre electoral, algunos que ya empezaban a observar y empezaban a dejar de contratar, no a despedir, pero a dejar de contratar, y empezaba como a encontrar un techo ahí, la recuperación del trabajo meseta, registrado. claro. Por supuesto, siempre, y lo decimos siempre, buenos niveles de empleo con pésimo salario, ¿no? Pérdida frente a la inflación. Pero es una de las cosas que siempre, y con razón, que siempre destaca Alberto, digamos, que positiva que tuvo su gobierno, que es la creación de empleo registrado. Sí, también de empleo registrado de mala calidad, había de todo, ¿no? Pero lo que empieza a haber ahora la diferencia, de todas formas, de tener empleo a no tener empleo es... Pero ¿qué es lo que venimos contando acá? Es que es el paso siguiente a la crisis inicial que vimos de los despidos masivos en el Estado, del ajuste, del parate de la obra pública y la recesión. Empiezan a llegar, y ya lo estamos viendo y lo venimos contando, despidos en el sector privado. Bueno, ya hay protestas, y esto va a ir en crecimiento, la conflictividad va a aumentar, naturalmente, a medida que aumenten los despidos. Protestas en Chango Más, del empresario de Narváez, por los despidos. Escuchá, eso sucedió dentro de un supermercado. Si ustedes tienen la posibilidad de escuchar, los trabajadores ahí con los paraguas, las banderas, redoblante, mientras la gente hace las compras en las cajas. Esto ya empieza a pasar, esto es en un Chango Más de Bahía Blanca. Y escuchen ahora a uno de los trabajadores de la sucursal de Chango Más de Bahía Blanca, Mariano Navarro, que cuenta cómo empezaron y cómo les comunicaron los despidos. Mariano Navarro. ¿Hace cuántos años trabajabas acá? 9 años, acá en la empresa. ¿Cómo te enteraste que te quedaste sin trabajo? No, fue repentino, entramos un día normal a trabajar y a eso de las 9 de la mañana más o menos llegaron gente de Buenos Aires y a los 5 minutos empezaron a llamar uno por uno para desvincularnos sin ningún motivo. Me dijeron, bueno, ya sabrás más o menos, porque te citamos, eran 2 personas de recurso de Buenos Aires. Me dijeron, te desvinculamos porque la empresa se está reestructurando, te van a pagar todo, qué sé yo, y ahí no hubo un motivo claro del por qué, digamos, si es por ausentismo, por... Luis Hernández, Bueno, y ahí los distintos testimonios de los trabajadores que empiezan a llegar, ¿no? Básicamente, de un día para el otro te quedaste sin trabajo. ¿Por qué? Reestructuración. Sí, viste, ¿qué te dicen? Reestructuración, te vas con indemnización, está fantástico. Ahora, ¿qué empieza a suceder? Empieza a haber despidos. Y además vean los sectores, ¿no? No es solo la construcción por el parate de la obra pública, la industria automotriz porque no se venden autos, o los neumáticos porque ahora los empiezan a importar de China. Supermercados de consumo masivo son los que empiezan a despedir gente. Habla de la profundidad de la crisis, ¿no? Y de la que observan que viene también. Los empresarios no despiden por cómo están hoy solamente. De Narváez no es que está despidiendo gente en Chango Más por cómo le pegó la crisis en los primeros 4 meses del año, sino por la que ven que viene. Dicen, che, esto no se va a recuperar. Esa discusión de la L, la B corte, algunos dicen, che, esto no se recupera en lo que queda del año, entonces empiezan a despedir ahora sabiendo la que viene. Bueno, en definitiva, esa es la Argentina real. Esa que venimos contando, eso es lo que está pasando en la vida real de las personas. Después está la Argentina virtual que relata el gobierno. Y ahí, por ejemplo, el mudo Pose, que habló en el Senado, el jefe de gabinete expuso durante 8 horas, fue a defender el modelo libertario entre los senadores, primera aparición pública en casi 6 meses como jefe de gabinete. Dice Pose, en relación a todo esto que venimos contando, que estamos viviendo un proceso de gran esfuerzo acompañado por una gran esperanza. A ver. Estamos viviendo un proceso de gran esfuerzo y también acompañado por una gran esperanza. Y entendemos que estamos en el camino correcto y lo que estamos recibiendo como devolución de los ciudadanos es que es exactamente así. Es menos robótico el nuevo chat GPT al momento de hablar, me parece. Creo que hay muchas demostraciones por estas horas del nuevo chat GPT y cómo te contesta cuando vos le preguntás y demás. Sí, exacto. Es menos robótica la voz del chat GPT que el mudo Pose. Alguien lo tocó, estábamos convencidos de que no está creado con inteligencia artificial y esas cosas, ¿no? Tomó un cafecito, tuvo movimientos de humano. Pero vos hablaste con algún senador que lo tocó. No. Bueno, no. Averigualo. Lo vieron, estaba sentado ahí, parecía una persona. Bueno, es raro. O los hologramas también existen. Claro, es no cierto. puedo dejar de pensar en esa última frase y lo que decía ayer la Inca acá en su columna, ¿no? En relación a la esperanza. Sí, bueno, claro. Bueno, dijo Pose también que el gobierno proyecta una inflación del 140% para 2024.
También que estiman un dólar oficial a 1.016 pesos para fin de año. Lo que te están diciendo es que no van a devaluar de acá a fin de año, salvo un 2% mensual. Muchas dudas sobre eso, que es lo que comentamos al comienzo de este informe. Mientras el gobierno nacional suspende la entrega de alimentos a los comedores, Pose insistió especialmente ayer en esta campaña del gobierno en contra de las organizaciones sociales, que el origen de todos los males son los piqueteros. Corta la bocha y no hay otra respuesta. El eje central del relato libertario, en línea con lo que venimos contando desde el comienzo, es que evitaron una crisis peor. ¿Qué es lo que festejan? ¿Qué es lo que Milei festeja como un gol y se abraza a Caputo? Que evitaron, dice Pose, una crisis que podría haber sido la mayor de la historia argentina. A ver. Evitamos, como dijo el presidente y venía anunciando a lo largo de la campaña, una crisis que probablemente hubiese sido la mayor de la historia argentina, ya que combinaba lo peor del Rodrigazo, lo peor de la inflación de 1989 y lo peor de la crisis de los años 2001 y 2002. Con un agravante adicional. Los niveles de pobreza e indigencia que tiene nuestro país hoy no existían en ninguno de esos momentos. No vaya a ser cosa que eso no sea una profecía autocumplida. Que en lugar de ser lo que evitaron, no sea lo que están generando. Sí. Lo peor del Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación, lo peor del 2001. Ojo, ese desenlace todavía está abierto. Bueno, afortunadamente al mudo Pose había senadores que le podían responder. Además de hacerle preguntas, responder, ¿no? Como para generar también un contrarrelato. José Mayans le dijo a Pose que están destruyendo el salario de los trabajadores y los jubilados y que están haciendo una ley, por la ley Bases, a medida de 20 empresarios. A ver qué dijo. Están haciendo una ley a medida para 20 empresarios, para que hagan lo que quieran de la República Argentina. ¿Usted piensa que nosotros podemos estar de acuerdo con eso? Gracias a la gestión de ustedes, gracias a que hicieron una política de destrucción del salario del trabajador argentino y de los jubilados. Cuando destruyeron los jubilados, destruyeron a 9.800.000 personas, ¿o no leíste el presupuesto? Y cuando destruyeron el salario de los trabajadores, destruyeron 13.500.000 salarios. Esto afectó a 20 millones de personas, ¿no entienden ustedes eso? Esto es un ajuste verdaderamente brutal, ministro. Esto no aguanta a nadie. ¿Sabe por qué no aguanta a nadie? Porque un jubilado va al supermercado y con 100.000 pesos tiene que salir corriendo, porque no sabe qué comprar. Un pedazo de queso vale 10.000 pesos. Gracias a esa devaluación. Después 25%, después acumulación 90% sobre el 120%. ¿Qué no va a haber 200% de inflación? Esto es lo que está pasando acá. Por ahí estaba el senador de Unión por la Patria, José Mayans. También Juliana Di Tulio en un momento le dijo a Pose que están avanzando en un industricidio con la famosa ley RIGI de las grandes inversiones. El RIGI, que le da todas las facilidades a inversiones extranjeras, no le dio una sola facilidad a ninguna empresa argentina. ¿O usted cree que no hay inversiones argentinas de 200 millones de dólares? ¿En serio? Es industricidio, se llama industricidio esto, y ya lo vivimos, ¿sabe? Se llama industricidio y ya lo vivimos. Entonces, esta mano invisible del mercado que a ustedes les gusta, fija las políticas de la industria nacional. Pero el Estado está presente, o casualidad, para beneficiar a las grandes inversiones extranjeras. Claro, ahí es la discusión entre la mano invisible del mercado o en realidad lo que significa esto, que es un Estado presente pero a favor de 20 empresas. También Guado de Pedro, por último, dijo que resolver la inflación secando el bolsillo de los argentinos es repetir la misma receta de Martínez de Oz y Cavallo. Me pregunto si ese falso superávit fiscal es orden o es una picardía. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, una provincia perjudicada en 1 billón de pesos. ¿Ese falso superávit fiscal es el orden? ¿Es poner en orden la Argentina el dato oficial de que la construcción cayó el 42%? Donde la industria también cayó el 21%. ¿Esa es la forma de resolver la inflación? Que la gente se quede sin trabajo, que pierdan poder adquisitivo. ¿Ese es el orden que buscan? Quiero saber cómo piensan ordenar la Argentina, si no es otra vez la misma receta de siempre, la de Martínez de Oz, de Cavallo. Volvemos a secar el bolsillo de los trabajadores y volvemos a romper ese gran ordenador de la sociedad argentina que es el trabajo.
Bueno, ahí la respuesta de algunos senadores entonces al mudo pose en la sesión del Senado, lugar donde no logra hacer pie el gobierno con la ley bases. Todo apunta a que este jueves tampoco habrá dictamen. El proyecto insignia de Milei sigue acumulando objeciones a medida que avanza el debate en el plenario de comisiones de la Cámara Alta. El gobierno, dicen varias notas por estas horas, aceptaría introducir cambios en el famoso RIGI y en ganancias, algunas cuestiones que reclama la oposición más amigable. Sobre el Pacto de Mayo también hay contradicciones en el gobierno por estas horas sobre un posible cambio de fecha. No se sabe si es el Pacto de Mayo, de junio, de julio, de agosto. Milei y Guillermo Franco no descartaron, lo vimos en los últimos días, postergar la cumbre. De hecho, el propio Milei dijo, bueno, si no es en mayo, será en junio, será en julio. Pero después salió Martín Menem, salió Adorni a ratificar que era el 25 de mayo. Chicos, hagan un grupo de WhatsApp y ordenen lo del 25 de mayo, porque no se está entendiendo. ¿Es así? Esto, digamos, Sí. que podría ser un pacto de mayo sin prácticamente nadie. Digamos. Por como viene la mano, va a terminar siendo un acto de Milei y Karina y algunos más. Claro. Por la, Sí. digamos, en homenaje a la Revolución de Mayo Sí, bueno. y punto. Menem ratificó que se va a realizar la cumbre independientemente de la sanción de la ley bases. Dijo que el Pacto de Mayo va a estar con o sin ley. A ver. Se está trabajando en comisión. Pero, ¿qué expectativa tiene usted ahora? ¿Cuál es el cuadro? Que se siga trabajando lo más rápido posible para que lo más importante, bases y paquete fiscal, después siga el resto de las cuestiones. ¿Es algo posible el Pacto de Mayo? Sí, el Pacto de Mayo hay, 100%. ¿Y la ley? Con ley o sin ley, pero hay. Bueno, eso es lo que dice Martín Menem. Adorni también dijo, no, el pacto, en mayo estamos. Pero bueno, pónganse de acuerdo porque parece que no avanza. Les propongo unos minutos más sobre el tema ley bases en el Senado para escuchar algunas de las intervenciones que hay de distintos sectores que van al plenario de comisiones a expresar su opinión sobre la ley que propone el gobierno. El director de cine, Mariano Ginás, estuvo en el plenario de comisiones y ahí fue a defender el cine argentino y al Inca. Una vez más, falso. Los fondos con los que cuenta el Inca proceden de asignaciones específicas que, de no ser destinadas al cine, no existirían. En otras palabras, de financiar al cine no le ahorra un centavo al Estado Nacional, ni mejora en lo más mínimo la situación de ninguno de los ciudadanos que con tanta cólera a veces nos atacan. Fomentar ese equívoco a sabiendas de que se trata de una falacia, orquestar una campaña para enemistar a un pueblo con su cinematografía, solo para generar un batifondo insensato que aleje la atención de otros problemas más acuciantes, elegir como enemigos del interés popular precisamente a quienes se ocupan de sus historias y sus imágenes. Esa práctica, senadores y senadoras, no es nueva. El macartismo, la quema de libros, la censura y la prohibición son variantes de ese mismo rito, cuyo eje es aprovechar el mal humor social en épocas de crisis y ofrendarle en sacrificio una cabeza para colgar en la plaza pública. Esta vez la cabeza elegida por la demagogia y el odio es la nuestra. Técnicos de cine, actores y actrices, maquilladores, vestuaristas, guionistas, personas que manejan los camiones de luces, personas que sostienen salas de cine en los rincones más remotos del país, bibliotecarios, restauradores de película y un sinfín de jóvenes que eligen el cine como el medio para llevar adelante su proyecto de vida. A toda esa multitud trabajadora y anónima es a quien se pretende castigar con esta insólita ficción que, pese a su escasa relación con la realidad, tiene, sin embargo, una enorme capacidad de daño. Bueno, espectacular, ¿no? Esta insólita ficción, ¿no? Un descargo de Mariano Ginás muy, muy contundente en defensa del cine argentino del Inca, pero también una crítica muy certera al relato, ¿no? A la búsqueda de enemigos, en este caso en la cultura, acusando al gobierno de macartismo. Bueno, interesantísimo lo de Mariano Ginás en el Senado. Y interesante además porque decía él cuando empezó su alocución, Sí. que no estaba ahí, que él había sido muy crítico de todo el manejo del Inca. Muchos directores de cine y trabajadores del cine fueron críticos de la Sí, administración del Inca. Pero es arreglarlo, no hacerlo desaparecer. No reventarlo, ¿no? Otra exposición, el director de litigio del CELS, Diego Morales, participó en el plenario del Senado, alertó sobre varios puntos, como el régimen de inversiones, la moratoria previsional, pero me quiero detener en la reforma laboral. Explicó que se avanza hacia un formato de tercerización laboral y que se flexibiliza el mercado laboral básicamente a costa de quitar derechos y protección social. A ver. Está generando esta propuesta es pasar de un trabajo dentro
del proceso productivo central de bienes y servicios de relación de dependencia a notas de trabajo autónomo o semiautónomo. Y esto hay que leerlo también con la figura que ya se trabajó en este ámbito del trabajador independiente, ¿no? Entonces hay una profundización de lo que conocemos como el proceso de tercerización laboral en Argentina. Bien, continúa entonces el debate. Todo indica que hoy el gobierno no va a tener de vuelta dictamen para pasar al recinto y se posterga entonces la posibilidad para el oficialismo de avanzar con la aprobación. Muy probablemente lo que haya por estas horas y durante el fin de semana son negociaciones, modificaciones en el dictamen y ver si entonces sí llegan para aprobar en general la ley bases en el Senado, con modificaciones en particular que harían que regrese el proyecto a la Cámara de Diputados, donde aparentemente sí ya tienen más fácil los números. Cambiamos de tema. ¿Se acuerdan la crisis universitaria? Sí, la enorme movilización de la que todos participamos. Bueno, el gobierno solo arregla la crisis con la UBA. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires suspendió la emergencia presupuestaria. La UBA suspende la emergencia presupuestaria que había declarado el 10 de abril, luego de que el gobierno nacional aprobara ayer nuevos fondos para la UBA, solo para la UBA. Ahora vamos a ir a ese punto. El financiamiento anunciado es solo para la Universidad de Buenos Aires. El resto de las universidades nacionales, mucha suerte. Sí. Ni nos vimos. Sí. Qué esperanza que nos daba Jacobiti y todo eso, qué lindo. Bueno, vamos a ver. Advirtieron que no está resuelto el problema de las otras 60 instituciones de educación superior estatal que funcionan en todo el país y que también se movilizaron el 23 de abril. Me acuerdo varias advertencias en aquel entonces de no concentrar el reclamo solo en la UBA. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Y por eso nosotros ese día, me acuerdo también, hablamos con universidades de todo el país, de todas las provincias, porque no era solo la UBA, eran todas las universidades nacionales de la Argentina. Bueno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, dijo que gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de la educación pública, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA, aproximadamente un 300%, para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un futuro mejor, dice Jacobiti, radical, socio de Lustó, vicerrector de la UBA. También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA, aclara Jacobiti. Bueno. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes inflacionarios necesarios y que se sancione una ley de financiamiento universitario. Inmediatamente después sale un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, de todas las universidades, que dicen: resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema, que reúne un conjunto de 60 universidades a lo largo y ancho de todo el país, que representan a 2 millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda. Fuerte eso también del Consejo Interuniversitario Nacional. Y exigen, obviamente, una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la UBA para todas las universidades públicas de la Nación. Advierten que van a seguir reclamando por paritarias que recompongan la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores universitarios, también por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico y por la actualización del monto destinado a las becas estudiantiles. Y todos los reclamos que se incluían en aquella marcha universitaria, además de la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas en todas las universidades del país. Y por último, rechazan cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. Parecen haber detectado, y con razón, que el gobierno intenta dividir. El famoso divide y reinará. Sí, bueno, es una grieta con la que trabajó muy bien el gobierno, que digamos, en la campaña y todo, que es la grieta interior AMBA, digamos, o capital, porteños interior y demás cuestiones, digamos, se notó en el voto a Milei en todas las provincias. Sí, no, y además, para mí uno de los principales problemas políticos que atraviesa hoy la Argentina. La concentración de absolutamente todas las discusiones y por lo tanto las soluciones a los problemas en el AMBA. Y la proyección nacional de los dirigentes. Son todos del AMBA. Los últimos 3 presidentes son porteños. De los últimos candidatos a presidente que ustedes recuerden, salvo Schiaretti, porque no le queda otra, porque no podía ir por la reelección de Córdoba, son todos del AMBA. Si no son de capital, son de Buenos Aires. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires son porteños. Los bonaerenses son jefes de gobierno porteños. Hay una concentración política, una saturación de la discusión política en el AMBA, que explica también que entonces ahora, luego de una marcha universitaria enorme en todo el país, finalmente el gobierno decide resolver solo con la UBA. Bueno, es parte de esa misma discusión, ¿no? En varios temas que se da por la concentración de
del debate acá, en la capital. Bueno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales le exigió al gobierno nacional la urgente convocatoria a paritarias. Salieron también ayer con un comunicado. Dicen, deben dar las respuestas acordes, en general a todos, ¿no? La ciudadanía toda expresó su apoyo a la universidad pública, a sus docentes y no docentes, a sus estudiantes. El gobierno debe dar la respuesta, paritarias libres, etcétera. Ahí están todos los... Bueno, el Frente Sindical de Universidades exigiendo una convocatoria a paritarias. Pregunta que surge luego del acuerdo de la UBA y los radicales con el gobierno es ¿cómo votará Martín Lustó en la ley bases, de la que fue muy crítico? Qué buena pregunta. O si no fue entonces ahí una negociación que tiene que ver con ese voto. Bueno, quien salió a advertir esto fue, por ejemplo, el diputado del Frente Izquierda, Nicolás del Caño, que acusa a la UCR de usar a la universidad como prenda de negociación. A ver. Por ahí que hay un acuerdo ahora al que habría llegado la UCR por un aumento presupuestario que no incluye a los docentes y a los no docentes de la universidad, que tienen atrasados sus salarios. Por un aumento de un porcentaje menor del presupuesto universitario, están entregando la reforma laboral para perjudicar a trabajadores, están entregando a los jubilados quitándole la moratoria, están entregando a los trabajadores que van a volver a pagar ganancias, a los monotributistas sociales que quieren eliminar acá y tantas otras cosas mientras benefician con el RIGI, la baja de bienes personales, el blanqueo a los grandes grupos empresarios y millonarios de la Argentina. Por eso es importante y exigimos un paro nacional activo a todas las centrales sindicales, a los centros de estudiantes, federaciones, que haya una movilización multitudinaria cuando se trate en el recinto del Senado la ley bases y el paquete fiscal. Bueno, eso es algo que de todas formas va a suceder. Seguramente el día que se trate la ley bases y el paquete fiscal en el Senado va a haber una movilización que ya se está preparando. Lo que no se sabe es la fecha porque todavía no hay fecha de sesión, pero eso va a suceder. Bueno. ¿Y si van a estar los radicales movilizándose o no? Tampoco se sabe bien. Y Lustó va a tener que estar dentro votando en contra, supongo. Pero ¿y qué le va a decir a sus amigos? Che, vénganse que tenemos que resistir esta. Y vamos a ver. ¿Tiene chiquitos y chiquitas que lo siguen o no? Vamos a ver. Por ahí están ahí afuera. Bueno, hasta ahí entonces un poco el panorama de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Por supuesto que en el transcurso de la mañana estaremos hablando del intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia. La verdad que las imágenes circularon mucho y son muy impactantes, pero quiero aprovechar este espacio para hablarles de otra noticia en la agenda de internacionales. Vladimir Putin está en China, donde llegó este jueves para una visita de 2 días. Este es el primer viaje al extranjero para el mandatario ruso desde que fue reelegido en marzo pasado para un 5º mandato como presidente. Y esta es la segunda reunión en menos de un año con Xi Jinping. Son, podríamos decir, viejos amigos, ¿no? Claro. Ambos a la cabeza de sus respectivos países desde hace muchos años. ¿Qué dos, Sí. 2 picantes. Sí, 2 picantes. Xi Jinping, quien se ha vuelto un socio clave, imprescindible, en el plano económico como en el frente diplomático. Los dos mandatarios ya anunciaron la ampliación o la profundización de su cooperación estratégica, y eso en el marco del aniversario 75 de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Está previsto que toquen temas bastante espinosos, como es, por ejemplo, la guerra en Ucrania, ¿no? En ese sentido, y antes ya de aterrizar en Pekín, Putin elogió la propuesta de China para facilitar, una propuesta que ha hecho China hace ya varios meses para facilitar una salida negociada política, digamos, al conflicto, aunque esa propuesta hasta ahora nunca ha dado frutos. Es importante entender que acá la asociación entre ambos países o el acercamiento no es de orden ideológico, de hecho es sabido, tienen marcadas diferencias en ese aspecto, pero es de orden geopolítico. Tanto Vladimir Putin como Xi Jinping ponen en cuestión el orden global imperante, ¿no? Actual, abogan ambos por un mundo multipolar que también califican como un orden justo. Esto es un orden que no esté diseñado y que no esté liderado por Estados Unidos.